todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre las magnitudes físicas. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro. Vamos a iniciar conociendo el concepto de lo que es una magnitud física. Cuando nosotros llamamos magnitud física, es a cualquier característica de la materia o de los cambios que puede experimentar dicha materia y que se pueden medir. Es decir, que es posible expresar con un número y una unidad. Por ejemplo, cuando queremos medir de repente el peso en kilogramos del arroz, del azúcar o de otros alimentos. Cuando podemos medir la estatura de una persona o el tiempo que demora en correr cierta distancia. Veamos que hay un sistema internacional de medida. Sabemos que existen otros sistemas de medida, pero el que es utilizado generalmente es el Sistema Internacional de Medidas, que en 1960 estableció 7 magnitudes fundamentales e independientes de las demás. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se pueden definir por sí mismas y con las cuales toda la física pueden ser descritas. Estas son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancia o de materia y la intensidad luminosa. Esto de que se pueden medir o definir por sí mismas, te presento un ejemplo. Si yo quisiera medir la temperatura, utilizo un instrumento como el termómetro y la mido. No necesito de repente de la balanza, de los kilogramos o de los metros para poder medir la temperatura. Es por eso que son independientes. Veamos algunos ejemplos de medidas de algunas magnitudes. Por ejemplo, la distancia del parque principal de Chiclayo al Colegio Carváez. Si nosotros lo buscamos en Google Maps, vamos a encontrar que esa distancia es de 1.3 kilómetros. Aquí va con dos características importantes de las magnitudes físicas, que siempre van a estar representadas por un valor numérico y también por una unidad de medida. Todas las magnitudes van a tener estas dos características. En la clasificación que más adelante también veremos, nos daremos cuenta que hay algunas magnitudes que aparte de estas dos características van a tener otras propiedades. Pero en general todas las magnitudes van a tener un valor numérico y una unidad de medida. Veamos otro ejemplo. Tiempo que hizo Usain Bolt en los 100 metros en atletismo. Como sabemos, rompió un nuevo récord al instalar 9,58 segundos en correr 100 metros en atletismo. Como podemos observar también en este dato que hemos medido, es que está representado por un valor numérico, que sería 1,58, y también una unidad de medida, que serían los segundos. Magnitudes fundamentales. Como lo decíamos, son 7 según el Sistema Internacional de Medidas. Y vamos a tener a la longitud, que va a tener una representación dimensional por la letra L, y una unidad de medida que es el metro. El símbolo de esta unidad es M. Podemos observar que lo podemos medir con reglas, con winchas y con otros instrumentos más. Tenemos la masa como otra magnitud fundamental, que su representación dimensional es M, su unidad es el kilogramo y su símbolo es kg. ¿No? Tenemos las balanzas. Ahora existen diferentes tipos de balanzas electrónicas, manuales, que nos permiten ayudarnos a medir la masa. Tenemos también el tiempo como otra de las magnitudes, que está representada por la T, su unidad de medida son los segundos y el símbolo es la S. El tiempo, que existen también ahora muchos artefactos que nos pueden ayudar a poder medir el tiempo. Tenemos otra magnitud como la temperatura, que está dada por el símbolo de tita, y su unidad es el Kelvin. Si bien sabemos que existen otras unidades de medida, como por ejemplo los grados Celsius o los grados Fahrenheit. En este caso, en el sistema internacional utilizamos Kelvin, ¿no? Ya según ciertos ejercicios, podemos hacer las conversiones necesarias para poder trabajar algunos ejercicios. Y su símbolo es la unidad. Tenemos también la cantidad de sustancia con su representación dimensional N. Su unidad es el mol y el símbolo de su unidad también es el mol, ¿no? Las cantidades de sustancia.
Tenemos la intensidad de corriente, que su representación dimensional es la I, su unidad de medida es el amperio y su símbolo es la A. Tenemos también la intensidad luminosa, que su representación dimensional es J, su unidad de medida es candela y su símbolo es CD, la intensidad de luz. Veamos las magnitudes derivadas. ¿Por qué se llaman así? Bueno, es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas a partir de las magnitudes fundamentales. Quiere decir que necesitan de las fundamentales para poder ser medidas. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos las magnitudes derivadas del sistema internacional. Pueden existir incluso algunas más, ¿no? Pero ciertamente en física son algunas más utilizadas que otras. En este curso de física, pues vamos a utilizar algunas de ellas. Bien, tenemos, por ejemplo, el área. Si nosotros queremos medir el área de cualquier figura, nosotros vamos a necesitar, lógicamente, en su área, su base, su altura y todo lo demás. Entonces, eso que nosotros tenemos base, altura, es una medida en metros, o sea, en longitud. Quiere decir que el área necesita de la magnitud física fundamental de la longitud, al igual que lo necesita el volumen. En cambio, por ejemplo, la velocidad necesita los metros y necesita a los segundos. Necesita dos magnitudes fundamentales. Necesita los metros, que es la longitud, y necesita el tiempo, que serían los segundos, ¿no? Entonces, por eso nos damos cuenta que las magnitudes derivadas necesitan de las fundamentales para poder ser medidas. Ahí te voy a dejar el cuadro para que tú lo puedas analizar y lo puedas revisar detenidamente, cada uno de ellos. Ahí tenemos el símbolo de la magnitud, su unidad y su simbología, y también tenemos al costado su representación dimensional, que ya lo voy a explicar más adelante cómo se obtiene esa representación dimensional.